Gracias por continuar en sintonía de Express News Noticias. Hoy precisamente el tema de Colombia está en el Parlamento y es que particularmente a las 3 de la tarde se va a presentar un debate sobre el proceso de paz y si se quiere también con el tema de derechos humanos en Colombia. Esto precisamente se da a poco más de un mes de que se haya introducido un Early Day Motion, que es algo así como una moción en la que han participado casi un centenar de miembros del Parlamento, precisamente para pedirle al gobierno británico que tome acciones frente al proceso de paz en Colombia y a la situación que se vivió desde abril pasado por el paro nacional. Para hablar de este tema vamos a invitar a Miriam Ojeda. Ella es consejera de paz para Colombia en Europa. Y pues la pregunta principal, ¿qué significa este interés británico en Colombia? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la audiencia y a ustedes por estar muy pendientes de la situación de Colombia. Bueno, realmente ha sido una serie de eventos que están pasando en el Parlamento británico. El pasado lunes se hicieron unas preguntas en la Cámara de los Lores relacionadas precisamente a lo que ha pasado en el marco del del reciente paro nacional, cuando hubo unas decenas de muertos, personas que perdieron ojos, otras denuncias graves sobre tortura, violaciones, desapariciones. Hay toda una amalgama allí de registros de graves violaciones de los derechos humanos, y eso está haciendo eco en el Parlamento. Esa pregunta del lunes en la Cámara de los Lores se hablaba de todos estos distintos sucesos, y entonces también se preguntaba sobre por qué si el Reino Unido tiene en la mesa un tratado de libre comercio con Colombia, ¿por qué esto no se ha cuestionado ante el gobierno colombiano sobre sus compromisos internacionales? De alguna manera se trae esta discusión de nuevo con Kate Osborne, que hoy está en el Parlamento haciendo las mismas preguntas, ¿sí?, sobre las violaciones de los derechos humanos en Colombia y este tratado de libre comercio, y si el gobierno británico, en cabeza de Boris Johnson, va a hacer esas preguntas fundamentales sobre las cláusulas que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos que van en los tratados de libre comercio como unas cláusulas que se deben respetar si el tratado va a continuar. Eso, digamos, que es lo que se está discutiendo y lo que se va a seguir discutiendo en esta sesión. ¿Cómo ves desde el punto de vista de ustedes ese interés, si se quiere, de parte del Parlamento británico en el tema colombiano? Bueno, no hay que olvidar que el Parlamento británico, el gobierno de este país, es el penholder de los acuerdos de paz, es una especie de veedor de los acuerdos de paz, inyecta grandes cantidades de dinero en la implementación del acuerdo de paz, pero también inyecta grandes cantidades de dinero en la policía colombiana a través de entrenamiento y también a través de intercambio institucional y armas también, proveedores de armas. Entonces, hay una relación no solamente económica, política, sino también de este tipo de asistencia militar, si se quiere, y por supuesto esto todo se hace con dineros públicos. Allí entonces es cuando, por ejemplo, la campaña que tú mencionabas antes del Early Day Motion, que es una moción temprana en el Parlamento que ha avanzado muy bien, que tiene ya casi 100 firmas, ha tenido mucha acogida en el Parlamento precisamente porque hay unas preguntas ahí fundamentales. Es que en el Reino Unido es el garantor de este proceso de paz. ¿Sí? Y lo que vemos en materia de derechos humanos ha sido desastroso. Entonces, un país que no está transitando hacia el posconflicto, sino que casi que nos está devolviendo unos 10 años atrás, pues hay que hacerse preguntas de entonces toda esta arquitectura del proceso de paz, todo este engranaje internacional para rodear el proceso de paz, ¿qué está pasando allí con esto? Que por qué después de todo este esfuerzo de casi 5 años que va a cumplir el proceso de paz ahora en noviembre, todavía seguimos hablando de desapariciones, de torturas, de violencia sexual, del derecho a la manifestación, de que sea respetado, cosas fundamentales que hubiésemos querido que quedaran ya un poco atrás, porque vivimos un proceso de transición hacia la paz, pero que infortunadamente no lo estamos viendo así.
y el Reino Unido es una parte fundamental de ese engranaje al ser un veedor. Sí, bueno, y de la presión que se puede dar en el Parlamento puede tener algún efecto directo de parte del gobierno, me refiero al gobierno británico. Bueno, eh, las respuestas que dio el gobierno el lunes a estas preguntas que hicieron en la Cámara de los Lores le dejan a uno un poco la inquietud de hasta dónde realmente se pueda pensar que el gobierno británico va a ejercer una presión efectiva sobre el gobierno colombiano, porque este tratado de libre comercio que está en cuestión no ha sido ratificado por Colombia. Entonces creo que ellos están siendo muy cuidadosos de no poner mucha presión para que el tratado se firme. Y es ahí donde está la dicotomía de esta situación, ¿no? Que por un lado hay que hablar de derechos humanos, hay que denunciar, y ellos aceptan que eso está pasando, pero por el otro lado no quieren que eso interfiera en este tratado de libre comercio. Y esa es la situación en la que nos encontramos. De hecho, ustedes pueden observar que el gobierno británico no emitió ningún tipo de alerta seria sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Fue muy débil la respuesta a toda esta situación que se vivió en las semanas recientes. Y en parte es porque esos tratados de libre comercio por lo general tienden a beneficiar más a los países desarrollados que realmente a los países en desarrollo. Porque nosotros en nuestros países no tenemos la infraestructura para competir con estos países industrializados, con un gran capital financiero, ¿sí? Con una economía global. Nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros somos productores de materia prima. Por eso estos tratados de libre comercio tienen tantas dificultades, porque nosotros mientras duras penas tenemos carreteras por ahí, esta gente tiene aviones, tiene cargos, tiene toda una infraestructura, nosotros no podemos competir. Entonces, allí hay una situación muy grave que se está cuestionando en el Parlamento esta semana y es sobre, bueno, vamos a dar prioridad a los tratados de libre comercio o los derechos humanos como lo dice la ley y la jurisdicción internacional tienen peso en estas situaciones. Entonces, ¿cómo va la balanza? Sí, bueno, y ya para cerrar, desde el trabajo que ustedes están realizando, ¿qué presión pueden ejercer tanto, obviamente, a las autoridades locales en el Reino Unido como a Colombia? Tengo entendido que además van a hacer nuevas vigilias, eventos. Cuente un poco de eso, por favor. Sí, la comunidad aquí está muy activa. Bueno, ustedes saben de la campaña Eso es Colombia UK para lo del IDM Ford, donde hay una sombrilla de organizaciones como Justice for Colombia, AB Colombia, Colombia Solidarity Campaign, Colombian Caravan, War on Want. Hay, digamos que se ha podido articular toda una serie de organizaciones alrededor de ejercer esta presión en el Parlamento, pero también hay otra serie de organizaciones afuera que están llamando a la ciudadanía a hacer actividades, eventos de todo tipo para que la gente mantenga ese interés sobre el proceso en Colombia, sobre estas denuncias, para que no se repita más estas situaciones y digamos que la comunidad ha estado muy activa. Desde documentos, desde eventos culturales, vigilias, como tú le dirías, hay ollas comunitarias, aquí también en el Reino Unido, hay asambleas, o sea, la comunidad está muy activa en torno a no dejar solo este proceso, pero por supuesto que esto requiere de una articulación a mucho más nivel para poder que este mensaje le llegue al gobierno colombiano, que lastimosamente esta semana de nuevo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez volvió a negar toda la situación, volvió a no tomar cierto grado de responsabilidad institucional sobre lo que está pasando en Colombia y eso no nos lleva a ningún desarrollo en esta problemática cuando hay una negación completa de que existe un problema a pesar de la cantidad de evidencia que hay por todas partes. Bien, muchísimas gracias. Estábamos conversando y muchas gracias a Miriam Ojeda. Ella es consejera de paz en Europa, fundamentalmente, para el proceso de paz en Colombia. Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias. Gracias. Gracias a ti.